Bueno, este es un asunto que mucho tiene que ver con el COVID, por lo que nos pasó en el COVID, cómo tuvimos que aislarnos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó la norma oficial mexicana 37 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para el trabajo en casa, ¿no? Traduzcámoslo, ya se quedó como un anglicismo, pero es el home office, ¿no? La norma tiene como objetivo garantizar el bienestar de las personas trabajadoras que realizan sus labores de forma remota, brindando lineamientos y obligaciones tanto para los patrones como para los empleados. La nueva norma establece que los empleados deben proveer a los trabajadores de las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo en casa, y ahí le van, ¿no? Sillas ergonómicas, aditamentos ergonómicos, así como cubrir los costos proporcionales al consumo de Internet, energía eléctrica, computadora, tableta o celular, y desconectarse de sus sistemas una vez terminada su jornada laboral. Bueno, ¿qué le parece si hablamos del tema? Está con nosotros Jorge Sales Boyolí, él es abogado en Derecho Laboral, experto en sindicatos y socio de la firma internacional Littler. Jorge, abogado, buenas noches, ¿cómo has estado? Hola Javier, buenas noches, gusto en verte. El gusto nuestro. Oye, a ver, este es un asunto muy importante, ¿no? Me parece que es una de estas decisiones en donde los trabajadores se ven beneficiados en función de una circunstancia que vivimos, como el COVID, oye, o como cualquier otra cosa que pudiera estar pasando, ¿no? A ver, ¿cómo están las cosas, abogado? Mira, en realidad lo que se publicó hoy en el Diario Oficial es un detalle regulatorio o reglamentario de una reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo en pandemia. Ajá. Concretamente, en enero del 2021 se modificó la Ley Federal del Trabajo en plena pandemia para regular la figura del teletrabajo, que puede aplicarse hoy con pandemia o sin pandemia. La misma reforma de la Ley Federal del Trabajo establecía que se tenía que crear una norma oficial mexicana que llevara al detalle algunas de las obligaciones que ya mencionaste y que ya estaban en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que sí tiene de diferente esta regulación detallada de la norma oficial mexicana? Tiene, por ejemplo, la obligación del patrón de crear una política de teletrabajo. Y esta norma oficial establece qué debe contener la política, de tal suerte que todas las empresas que hicieron su política de teletrabajo a partir de la reforma del 2021 durante la pandemia, hoy con esta nueva disposición que se publicó en el Diario Oficial y que entrará en vigor hasta diciembre próximo, tendrán que hacer una nueva política que incluya varios detalles. Otro de los grandes retos, Javier, tiene que ver con la inspección en el trabajo. ¿Qué ocurre si un trabajador, estando en su casa, tiene un accidente, por ejemplo? ¿Es el patrón responsable o no es responsable de que en la casa del trabajador haya o no condiciones de seguridad, tomas de corriente eléctrica adecuadas, iluminación adecuada? ¿Qué pasa si el trabajador se va y prepara un café y se le derrama el agua caliente y tiene un accidente? Y luego otra de las cosas que deja pendiente esta norma oficial mexicana es la realidad que estamos viviendo a nivel mundial de los famosos nómadas digitales, personas que trabajan en cualquier parte, a cualquier hora, en distintas partes del mundo. Se habla ya a nivel mundial, por ejemplo, también de los turistas laborales, ¿no? Pero este es un poco el panorama de la norma oficial mexicana que conoció hoy la luz en el Diario Oficial de la Federación. Oye, ante también el gran avance, Jorge, que estamos viviendo, a lo mejor mucha gente, como he sabido, particularmente estadounidenses, se han venido a vivir a México. Y aquí, desde la colonia Roma, Condesa, para mencionar dos de las colonias que más se habla, pues dicen que hasta allá no se habla solamente español, sino también inglés. Ese fenómeno se está dando en México. O sea, por ejemplo, un trabajador que diga, me voy a vivir a San Miguel Allende, me voy a vivir a Acapulco, o ya estoy harto de la Ciudad de México, me quiero una ciudad pequeña, me voy a ir al norte, ¿no? Por decir algo, o al sur, ¿no? ¿Eso pasa algo? ¿Tiene variantes o no? Sí,
Sí, sí está ocurriendo y hay que decir que ni la reforma de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, Ajá. ni la norma oficial mexicana que se publicó el día de hoy, lograron capturar esa realidad, Javier. Estos trabajadores que deciden irse a San Miguel de Allende, a lo mejor se fueron un poco escondidas, déjame decirlo así, en la pandemia, Sí, y de repente cuando el empleador les dijo, oye, pues ya hay que regresar a trabajar, así nos conocimos, así te contraté antes del 20, ¿verdad? Y él dice, oye, no, pues ya no me gustaría, ¿cómo ves si en vez de tener que ir 2 días solo voy un día? Y estas realidades que están ocurriendo a nivel mundial no las logró capturar ni la reforma a la ley ni esta norma oficial mexicana, que de hecho dice esta norma oficial mexicana que los trabajadores deberán señalar un lugar fijo donde podrán prestar sus servicios. Y luego hay otras realidades que también están aquí en el aire, ¿verdad? Los coworkings famosos, estos lugares donde se sí. comparten oficinas y la renta uno por día, por hora o por mes, si hace una mención la norma oficial mexicana. Pero la verdad es que la realidad va siempre adelante de los marcos legislativos. Esta norma oficial mexicana está muy bien porque regula muchos detalles, tiene ahí un montón de dibujitos, permíteme la expresión, de qué sillas, qué distancia debe haber, cómo pone un ejemplo de una política para que los patrones no tengan que contratar un abogado, sino que vayan al anexo y hagan su propia política llenando el formato. En fin, yo creo que está bien, pero la realidad pues va a un ritmo vertiginoso como tú y yo sabemos. Oye, a ver, déjame plantearte algo, Jorge. ¿Es importante para la empresa que yo trabajara con, bueno, que se mantenga el nivel, vamos a suponer, del trabajo en casa? Pero es importante a la empresa o le dice algo a la empresa o debe de hacerse algo en las leyes, Jorge, si yo decido, estoy en la Ciudad de México y decido irme a vivir a Toluca o a Querétaro. ¿Es importante para la empresa y es importante en términos legales consignar ese hecho o da igual porque lo que importa son los resultados? Mira, la respuesta es depende de qué tipo de trabajo estemos hablando. Hay Claro. trabajos que por su propia naturaleza se tienen que desarrollar de forma presencial, especialmente trabajos que implican atención al público y pensemos desde el turismo hasta los hospitales. Ajá. Entonces, el teletrabajo no es para todos. Y esto es lo que este marco legislativo trató de regular. Entonces sí tiene importancia por la reversibilidad, por la necesidad de la interacción con las personas. Solo por ejemplificar, esta Ley Federal del Trabajo con la reforma laboral sobre teletrabajo establece que se aplicarán todas las reglas de teletrabajo que mencionabas al inicio de esta conversación cuando el empleado haga más del 40% de su jornada fuera del centro de trabajo. Ajá. Entonces, muchas empresas lo que han hecho es cuidar que solo de los 5 días de la semana, solo 2 días tengan que ir a la oficina y los demás, solo 2 días en la casa y los otros 3 en la oficina. En la oficina. Y con esto, déjame ponerlo así, se escurren de la aplicación de esta normativa y de todos los gastos que implica. Yo creo que todos ganan con el teletrabajo, el tráfico, los espacios físicos, el trabajador tiene también mayor flexibilidad, pero también hay costos como el de la conexión casi perpetua o casi permanente, y luego los empleadores, nosotros hemos escuchado un poco de desesperación, de que a veces no tienen tan disponible al trabajador porque no saben qué está haciendo, ¿no? El trabajador lo mismo va al súper, que saca a pasear al perro, que medio trabaja, que sí, en fin, de los dos lados hay realidades que más que estar viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época y el teletrabajo es una de las muestras y de los síntomas de estos nuevos tiempos laborales, Javier. Llegó para quedarse, ¿verdad, Jorge? Sin duda alguna, aunque yo me atrevería a deslizar la idea de que lo que llegó para quedarse es el trabajo híbrido. Sí. Me parece que el trabajo 100% remoto y el trabajo 100% presencial ya son cosa del pasado. Ujú, ujú. Ya se quedó atrás. Sí, sí, sí. Oye, Sí, en algunos trabajos, en otros no. sí, claro. No, me imagino, por ejemplo, un abogado como tú, pues ni modo que haga el juicio desde su casa, ¿no? Pues está difícil, ¿no? Que empieza a haber cosas interesantes. Otro día platicaremos de A ver. si la inteligencia artificial nos está quitando trabajo, pero ya hay audiencias remotas. Con la nueva reforma laboral y el nuevo Sí. modelo de justicia laboral, algunas audiencias ya pueden ser de manera Sí. remota. Yo mismo he comparecido en tribunales en Estados Unidos desde las oficinas en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? No es una regla general, pero ya se permiten en algunos de los juicios y de los procedimientos que haya estas modalidades.
modalidades, ¿no? Pero hospitales, por ejemplo, toda la cuestión de turismo, supermercados, y entonces pudiéramos empezar a pensar que esas personas, por la naturaleza de su trabajo, están siendo discriminadas. Imagínate a lo que podríamos llegar, Sí. a pensar que el trabajo presencial se tiene que retribuir distinto porque lo privas del derecho de hacer home office, ¿no? Entonces, sí, el tema laboral que no se movió por décadas, hoy está avanzando a una velocidad que es difícil seguir en muchos aspectos. Oye, y la otra, ¿qué va a pasar, Jorge, con los trabajadores que te llevan la comida a tu casa, ¿no? Porque también ahí andan a la buena de Dios, ¿no? O sea, tienen un accidente y ellos tienen que comprar la moto, tienen que comprar la mochila, tienen que comprar todo. Y además al día mueven cantidades de dinero muy altas en los restaurantes o en los lugares, en Amazon, etcétera. Sí, todo un tema, el tema de los trabajadores de las plataformas digitales, se tiene que construir un marco regulatorio que proteja a estos trabajadores desde la lógica del derecho social, no desde la lógica del derecho laboral. El derecho social es el género y el derecho laboral es la especie. Tenemos que lograr que trabajar en una plataforma digital no sea sinónimo de precariedad, pero que tampoco olvidemos que este es un refugio para muchas personas que de otra manera estarían fuera del mercado laboral. ¿Cómo lograr que estas personas tengan un piso mínimo de derechos, por ejemplo, como acceso a la seguridad social en caso de un accidente, pero que por otro lado no se considere una relación laboral rígida, encorsetada, porque los mismos trabajadores de las plataformas digitales han manifestado en múltiples foros y estudios de distintas instituciones en México que no quieren una relación laboral, pero sí quieren tener un piso mínimo de garantías de seguridad social. Ahí vamos atrasados y yo creo que esto va a ser uno de los temas que en la próxima legislatura de año electoral vamos a tener iniciativas como en otras partes del mundo que busquen regular esta realidad de los trabajadores de las plataformas digitales. Me pareció muy padre, Jorge, cuando dijiste el próximo año, que es año electoral. Digo, creo que todos entendimos. El periodo, ¿no?, legislativo, sí. Sí, claro. Sí. Bueno, te mando un gran saludo, Jorge. Gracias por tu participación. Gracias. Adiós. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti, que descanses.